Buenas noches, licenciado John Rosado. Soy Abel Vergara, estudiante de la Universidad Internacional del Ecuador. Respondiendo a las preguntas sobre la tarea número 3 del deber de contabilidad de costos. Vamos a empezar. 3.1 dice: defina el análisis del costo, volumen o utilidad. Esto sería: el análisis de costo, volumen o utilidad estudia el comportamiento y la relación entre los elementos a medida que ocurren cambios en las unidades vendidas. El precio de venta, el costo variable por unidad o los costos fijos de un producto. A su vez también puede ser, o en otras palabras, que examina el comportamiento de ingresos totales, de los costos totales y de la utilidad operativa a medida que ocurren los cambios que el nivel de producción, al igual que el precio de venta, el costo variable unitario o los costos fijos de un producto. Eso sería correspondiente a la pregunta número 1. Pregunta 3.2. Dice: describa los supuestos en los cuales basa el análisis CBU. Estos serían: los cambios en los niveles de ingresos y de costos surgen únicamente como resultado de las variaciones en el número de unidades vendidas del producto o el servicio. Punto número 2. Los costos totales se pueden separar en dos componentes: un componente de fijo que no varían con las unidades vendidas y un componente variable que cambia con respecto a las unidades vendidas. Punto número 3. Lineales. Cuando se presentan de una manera gráfica el comportamiento de los ingresos totales y de los costos totales en línea, lo cual significa que pueden representarse como una línea recta en relación con las unidades vendidas dentro de un espacio relevante y un periodo de tiempo. Conocidos y constantes: el precio de venta, el costo variable por unidad y los costos fijos totales dentro de una escala relevante y un periodo de tiempo son conocidos como constantes. Pregunta 3.3. Distinga entre utilidad en operación y utilidad neta. Podemos distinguir en primer lugar que la utilidad en operación no tiene en cuenta todos los conceptos que aparecen en el estado de resultados, a diferencia de la utilidad neta, que se entiende como la utilidad que se centra exclusivamente en los ingresos y gastos operacionales, que son los que están relacionados, claro, directamente con la actividad principal de la empresa, y los cuales se reparten a los socios. Esta también se calcula hallando la diferencia entre los ingresos operacionales, los costos y los gastos operacionales. En cambio, la utilidad neta se obtiene al restar y sumar la utilidad operacional, los gastos de ingresos no operacionales, los impuestos y, por supuesto, la reserva legal. Pregunta 3.4 dice: defina margen de contribución por unidad y margen de contribución en porcentaje. El margen de contribución es la diferencia entre los ingresos totales y los costos variables totales. Se puede decir que esto explica el por qué la utilidad de operación a medida que varíe el número de unidades vendidas. El 2. Margen de contribución por unidad. Se podría decir que es una herramienta útil para calcular el margen de la contribución y la utilidad en operación, ya que reconoce la estrecha relación del precio-venta y del costo variable de la unidad y el margen de contribución por unidad. Que es el margen de contribución por dólar de ingresos. Muestra la relación entre el margen de contribución y el precio de venta. Aquí tuve un pequeño error que se repite en el 2 y el 3.
pero en el 3 es margen de contribución en porcentaje. Ese es el margen de contribución por dólar de ingresos. Muestra la relación entre el margen de contribución y por supuesto el precio de venta. 3.5. Explique 3 métodos que sirvan para expresar las relaciones CBU. Un método en que se puede utilizar sería el método de la ecuación, en donde es la reconstrucción del formato del estado de resultados, un método directo, y sirve para calcular la unidad operativa para diferentes cantidades de unidades de producción vendidas, en donde es el precio de venta por las cantidades de unidades de producción vendidas menos los costos variables por unidad. A esto por la cantidad de unidades de producción vendidos menos los costos fijos y me da una utilidad operativa. Otro método podría ser de contribución marginal, en donde se enfatiza en la contribución marginal. Esto es margen de contribución por unidad por cantidades de unidades vendidas menos los costos fijos y así obtendremos una utilidad en operación. Otro de estos métodos puede ser gráfico, que este método representa los costos totales y los ingresos totales a manera de ingreso. Listo. 3.6. ¿Por qué es más exacto describir el tema central de este capítulo como análisis CV en vez de describirlo como análisis del punto de equilibrio? Un análisis del punto inicial, el estudio del punto de equilibrio, que es a menudo solo una parte incidencial de la relación entre coste, volumen y ganancia, relación coste y volumen utilidad, es un término más amplio que el análisis del punto de equilibrio. Y porque para analizar el punto de equilibrio primero tenemos que tener los datos que nos brinda en el análisis del costo variable unitario. Pregunta 3.7. El análisis CBU es a la vez sencillo y simplificador. Si usted desea que un análisis realista apoye sus decisiones, vaya más allá del análisis CBU. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, el CBU sin duda es simple, con su asunción de salida, con el único conductor de ingresos y costes. Y los ingresos lineales y relaciones de costes. Si estas suposiciones hacen que sea simplista, depende del contexto de la decisión. En algunos casos, estos supuestos pueden ser lo suficientemente precisos para el CBU para proporcionar información útil. En el libro, los ejemplos del capítulo 3 del paquete de software en el texto y el ejemplo de la agencia de viajes en el problema del autoestudio ilustran cómo la PBC puede proporcionar este tipo de ideas en casos más complejos para ideas básicas, análisis CBU sencilla que puede ampliar. Pregunta 3.8. ¿Cómo afectaría el punto de equilibrio un aumento en la tasa de impuestos sobre las utilidades? Pues esto es muy simple, ya que la tasa de impuestos sobre la renta afecta al punto de equilibrio de tal manera que si una empresa tiene una tasa de impuestos sobre el 40% y vende 45 unidades de su producto, obtiene una utilidad de 960. Para obtener esa misma utilidad con un impuesto del 50% tendría que vender 49 utilidades. Pregunta 3.9. Describa el análisis de sensibilidad, cómo se ha visto afectado por la utilización de hojas electrónicas de cálculo. Análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es una técnica que habla acerca de cómo implementar las estrategias ante las decisiones frente a los cambios de los supuestos fundamentales. Aparte, no busca solo soluciones factibles, sino también ópticas. Esta es una técnica que es usada por los gerentes para examinar cómo cambiar un resultado si los datos predichos no se logran o si cambian un supuesto fundamental. Es un enfoque sencillo para reconocer la incertidumbre que es la posibilidad de que un monto real varíe con respecto a un monto esperado que amplía las perspectivas de los gerentes.
en los posibles resultados que podrían ocurrir antes de que se comprometan los costos. Y las hojas de cálculo, como en el Excel, que capacitan a los gerentes para realizar de una manera sistemática y el eficiente análisis de sensibilidad basada en el costo, volumen, utilidad. Pregunta 3.10. Menciona un ejemplo de manera en que un gerente podría disminuir los costos variables y aumentar a la vez los costos fijos. Pues el gerente de una empresa que puede disminuir los costos variables toma la decisión de hacer decrecer el nivel de producción. Significa el uso de más materia prima y a su vez de los obreros, por lo que el costo variable total tiende a disminuir producción y también al mismo tiempo incrementa los costos fijos, como los salarios, los alquileres, los intereses, las materias de seguro, la depreciación de máquinas, el equipo y las contribuciones sobre la propiedad. 3.11. Mencione un ejemplo de manera en que un gerente podría aumentar los costos variables y disminuir a la vez los costos fijos. Entonces, un ejemplo podría ser en una fábrica que sustituiría una máquina, que es el costo fijo, por trabajadores asalariados por horas, que es el costo variable, y en este caso se notaría un cambio de costo fijo a costo variable. El otro sería el caso del área de servicio al cliente. La contratación de un subcontratista para hacer el servicio al cliente por visita sería costo variable en lugar de una base de retención anual, que es el costo fijo. Y otro ejemplo sería el área de marketing, donde cambiar un plan de compensación de ventas de un salario fijo, es el costo fijo, al porcentaje de ventas, que es el costo variable, en base de dólares. En sí, el gerente de la empresa, para que pueda aumentar los costos variables, toma la decisión de incrementar el nivel de producción. Significa el uso de materia prima y más obreros, por lo que el costo variable total tiende a aumentar la producción y al mismo tiempo disminuir los costos fijos, como los salarios de ejecutivos. Pregunta 3.12. ¿Qué es el apalancamiento operativo? ¿En qué forma el conocimiento del grado de apalancamiento operativo es útil para los gerentes? El apalancamiento operativo describe los efectos que los costos fijos tienen sobre los cambios de la utilidad de operación. A medida que ocurren los cambios, las utilidades vendidas y por lo tanto el margen de contribución. Conocer el grado de apalancamiento operativo es un determinado nivel de ventas que ayuda a los gerentes a calcular el efecto de las fluctuaciones de las ventas en los ingresos operativos. 3.13 dice: no existe una cosa tal como un costo fijo. Todos los costos pueden ser no fijos. Dada una cantidad suficiente del tiempo, ¿está usted de acuerdo? ¿Cuál es la implicación de su respuesta para el análisis CBU? Entonces, el análisis CBU siempre se realiza para un horizonte temporal específico, un extremo que es un horizonte muy corto. Por ejemplo, algunos cruceros de vacaciones, se puede decir, ofrecen grandes descuentos en los precios para las personas que ofrecen tomar cualquier crucero con un día de anticipación. Un día antes de crucero, la mayoría de los costos son fijos. El otro extremo es uno de los varios años. En este caso, un porcentaje mucho mayor de los costos totales puede ser variable. La CBU no pierde relevancia cuando el horizonte temporal se alarga. Lo que ocurre es que muchas pérdidas clasificadas como fijas a corto plazo pueden convertirse en costes variables con un horizonte temporal mucho más largo. 3.14. ¿Cómo se calcula el punto de equilibrio una compañía que elabora diversos productos? Una compañía con múltiples productos puede calcular un punto de equilibrio asumiendo que hay una mezcla constante de ventas en productos diferentes en los niveles de ingreso totales. Y pregunta 3.15, aquí tenemos la pregunta y la respuesta sería: si los cálculos de margen bruto hacen hincapié en la
Distinción entre costes de fabricación y costes de no fabricación. Los márgenes brutos se calculan después de restar los costes fijos de fabricación.